¿Qué es el socialismo? Sistema de organización social y económica que defiende la abolición de la propiedad privada o socialización de los medios de producción para alcanzar una sociedad más justa, libre y solidaria. Surgió en el siglo XIX y rápidamente fue adoptada por la URSS, Rusia, y fueron dos pensadores principales del socialismo, los cuales eran Karl Marx y Friedrich Engels. El padre del socialismo es Henri de Saint-Simon. Henri de Saint-Simon. El conde de Saint-Simon nació en París en 1760 y es prototipo del espíritu ilustrado, creativo y visionario. Puede considerarse como el primer teórico de la sociedad industrial, lo que causó que algunos le atribuyeran el título de fundador del socialismo francés, e incluso del iniciador del socialismo. Escribió una obra voluminosa centrada en la economía. Luchó a favor de la independencia de los Estados Unidos y pasó por diferentes niveles económicos a pesar de ser aristócrata. Su contexto social es el de la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense y la primera industrialización. Recibió influencias de la Ilustración y el Romanticismo. El socialismo es un término que se ha utilizado mucho a lo largo del siglo XX, e incluso de la actualidad. Sin embargo, es un término que ya había sido utilizado por el mismo Platón y fue retomado a mediados del siglo XIX nuevamente. En este caso, la palabra socialismo era utilizada para contrarrestar el término individualismo. Sin embargo, su definición ha mutado enormemente en el paso del tiempo. A partir de la Revolución Industrial, este concepto tomó una gran importancia gracias a pensadores de la época como Marx y Engels. Trotsky fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia. Durante la guerra civil subsiguiente, desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares, negoció la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo, que consolidaría definitivamente los revolucionarios, venciendo a 14 ejércitos extranjeros y a los ejércitos blancos contrarrevolucionarios durante la Guerra Civil Rusa. Fue condecorado con la Orden de la Bandera Roja. Posteriormente se enfrentó política e ideológicamente a López Stalin, liderando la oposición de izquierda, lo que le causó el exilio y posterior asesinato. El socialismo después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, la tensión militar ideológica entre el bloque socialista, encabezado por la Unión Soviética, y el capitalista, encabezado por Estados Unidos, desembocó en un enfrentamiento político que se conocería como Guerra Fría. Se conoció de ella extraoficialmente y fue la competencia por la superioridad de todos en los aspectos y en lograr así el dominio completo de la mayor cantidad de países. Culminó con la disolución política de la URSS tras una crisis agravada por su situación económica y política y fuertes presiones externas, acompañada de una pronunciada crisis en los demás estados socialistas, principalmente los europeos, consecuencias propias del establecimiento de modelos socialistas y comunistas extendidos. Lenin fue un político revolucionario, teórico, político y comunista ruso, líder de la facción bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Se convirtió en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917. En 1922 fue nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, políticamente marxista. Sus contribuciones al pensamiento marxista reciben el nombre de leninismo. Stalin fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Tuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia de 1917, y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922 hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952. Socialismo en China. La República Popular China es un estado unipartidista que es gobernado por el Partido Comunista y tiene una sede en Pekín. Está dividida en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 municipios bajo la jurisdicción central y 2 regiones administrativas. Asimismo, China reclama la que le considera provincia de Taiwán, que es controlada por la República de China. Mao Zedong fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China.
Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo de gran poder en China en 1949. Esto fue después de la Guerra Civil. El pensamiento que Mao adoptó eran los del marxismo-leninismo, pero con características propias de la sociedad china. En este pensamiento, la clase campesina era el motor de la revolución, a diferencia de la Unión Soviética, que veía a los campesinos como una clase de escasa capacidad de movilización. También destaca que durante la época de Mao hubieron grandes campañas de ideología que provocaron varias conmociones. También se le atribuye a la muerte de al menos 78,000 personas durante su reinado. El socialismo en Latinoamérica. En América Latina, el socialismo fue arraigado principalmente por Venezuela y Cuba. Esto debido más que nada a los principales personajes del socialismo, los cuales eran Hugo Chávez para Venezuela y Fidel Castro para Cuba. Sin embargo, cabe aclarar que aparte de estos dos países, hay muchísimos más países socialistas, como por ejemplo Bolivia, Brasil y Chile, entre otros. Socialismo en Venezuela. En Venezuela, el movimiento al socialismo es un partido político de izquierda que tiene una ideología socialista democrática. Este partido nació como producto de las serias críticas contra el modelo socialista soviético. Muchos de sus antiguos integrantes conformaron un sector importante de la dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela, liderado por Pompeyo Márquez, Teodoro Petkov, Eloy Torres, Carlos Arturo Pardo, Tirso Pinto, Freddy Muñoz y Argelia Laya. El socialismo en Cuba. Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el sistema político de Cuba ha sido el de una democracia popular, es decir, es un Estado socialista convencional con una socialización de los medios de producción. Durante casi 50 años, el país fue dirigido por Fidel Castro. Actualmente lo rige su hermano Raúl Castro. Ernesto Che Guevara fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano, uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Guevara participó desde la Revolución y hasta 1965 en la organización del Estado cubano. El Che Guevara impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina. Entre 1965 y 1967, él mismo combatió en el Congo y en Bolivia. En este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y Somalia por el ejército boliviano en colaboración de la CIA el 9 de octubre de 1967. Actualmente, el socialismo sigue existiendo en algunas partes del mundo. Un claro ejemplo de ellos son Cuba y Venezuela, los países más conocidos en Latinoamérica. Sin embargo, hay otros países, entre los cuales están Chile, Suecia, el Líbano, Laos, Vietnam, Corea del Norte, China, Mongolia, Nicaragua, Bolivia. ¿Qué es el socialismo? Sistema de organización social y